24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Estamos a horas de que se viva una jornada clave para el cuarto retiro en el Congreso y sigue la tensión en el oficialismo y la oposición. Sí, claro. De hecho, Renovación Nacional decidió pasar al Tribunal Supremo al diputado Durán y en la otra vereda piden aprobar el proyecto sin letra chica. Kevin Felguera tiene los detalles. Nosotros queremos evitar el cuarto retiro en base a la persuasión. Pese a todos los esfuerzos y las presiones del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados van a estar los votos. No podríamos apoyar un cuarto retiro. Estamos convencidos de que el proyecto del cuarto retiro está destinado a morir. Por lo menos en la Cámara de Diputados vamos a juntar los votos. Cuarta vez en menos de 2 años, echar mano a los fondos previsionales es la alternativa que vive jornadas clave nuevamente en el Congreso, eso sí, con un ingrediente distinto. No hace ni un sentido traer alivio hoy a costa de peores pensiones mañana. 2 días antes de la votación en particular del cuarto retiro, el gobierno presentó la ley corta de pensiones, un momento que según voces del Congreso buscaría poner freno al nuevo 10%. ¿Por sí sola detiene el cuarto retiro? Yo pienso que no. Es un instrumento más junto con las opiniones técnicas, junto con las cifras de la inflación. El cuarto retiro lo vamos a aprobar independiente de lo que ocurra con la ley corta de pensiones, pero que efectivamente no se mezclen. Debates que se producen de manera paralela en la Cámara. Lo que busca es mejorar las pensiones. Otra cosa es que nos parece que el cuarto retiro también las debilita. Evidentemente es parar el cuarto retiro, no tiene otro objetivo, junto con presionar gravemente a parlamentarios. La ley corta de pensiones que inició este martes su debate con discusión inmediata y donde el gobierno busca votos clave, mientras el miércoles el cuarto retiro será votado en particular en la Comisión de Constitución. Yo voy a votar a favor del cuarto retiro, es una decisión que yo tengo tomada hace mucho rato. Lamentablemente el gobierno en este proyecto no hace nada por hacer una modificación contundente que a nosotros nos hiciera cambiar de opinión. El cuarto retiro va contra las pensiones, a perjudicar las pensiones, y la ley corta de pensiones va a fortalecerlas. Un debate que antes de llegar a la sala de la Cámara debe terminar su tramitación en comisión, donde se tomó como texto base el del tercer retiro de fondos, dejando de lado la idea de sacar el 100% de los ahorros previsionales. Creo que los votos, la intención de la mayoría de los miembros de la comisión están por aprobar el cuarto retiro y esperamos mañana tener todo esto resuelto. Días tensos donde acusan presiones en el oficialismo para evitar una nueva fuga de votos, tal como ocurrió en los 3 retiros anteriores. En el caso del RN Jorge Durán, por ejemplo, la directiva de su partido lo llevó al Tribunal Supremo pidiendo las máximas sanciones, que podría incluir incluso su expulsión de la tienda. Se convence mediante la persuasión, no mediante las amenazas. Y obviamente que los parlamentarios que tienen su voto definido y no hay forma de convencerlo, yo creo que no hay vuelta atrás. No son antojos de una directiva que nosotros creemos que acá la lealtad partidaria es fundamental. Esto no dice relación con una votación en particular. Tiempos acotados para el debate de una decena de indicaciones donde las rentas vitalicias, los montos totales y sobre todo el pago o no de impuestos generan diferencias y polémicas en la votación. La bancada de los diputados demócratas cristianos vota a favor del cuarto retiro sin letra chica. Un cuarto retiro que se realice sin letra chica, sin restricciones. Pago de impuestos, la letra chica para algunos que si se replica tal como el segundo retiro afectaría a más de 900.000 afiliados, según datos de las propias administradoras de fondos de pensiones, de un universo de casi 9 millones de personas que podrían hacer algún tipo de retiro si se aprueba la norma. Escenario en el que además advierten cerca de 5 millones de personas podrían quedar sin fondos. Y también causa algunos efectos indirectos, como que, por ejemplo, el pilar solidario se encarece. Y con eso el gobierno tiene que poner más plata que se podría haber puesto en educación.
Cuarto retiro de fondos previsionales que este miércoles se verá en comisión y el próximo martes por la tarde se debatirá en la sala de la Cámara, donde 93 votos son necesarios para dar luz verde al proyecto, votos que aún no están asegurados. 1.100 millones de dólares, ese es el costo de la ley corta de pensiones enviada al Congreso, un gasto permanente que el gobierno busca financiar a través de la eliminación o reducción de algunas exenciones. Como por ejemplo, eliminar la franquicia del IVA a la construcción. Esa es una de las exenciones que se eliminaría. Una modificación que, alertan desde la Cámara Chilena de la Construcción, elevará el valor de las viviendas, sobre todo para la clase media. Está vigente desde 1959 y se le atribuye el éxito del desarrollo inmobiliario en Chile. Las viviendas DFL2 cuentan con una serie de beneficios tributarios para constructores y propietarios. Por ejemplo, los ingresos derivados de su arriendo están libres de impuesto a la renta, una exención que el gobierno busca acotar para así recaudar nuevos recursos y financiar la ley corta de pensiones. En este caso es reducir ese beneficio, de hecho eliminarlo, para aquellas personas que tengan una tercera, cuarta o quinta vivienda. Al fin de este beneficio tributario se suma la eliminación del crédito IVA a la construcción, una medida que involucra las viviendas cuyo costo de edificación no supere las 2.000 UF. Término de la exención que podría recaudar más de 600 millones de dólares, pero que muchos advierten tendrá consecuencias directas en el valor de las propiedades. Lo que es seguro es que la eliminación de la exención aumenta los costos de construcción, lo que obviamente presiona al alza el precio de las viviendas. Cuando hablamos de IVA, estamos hablando de un impuesto que grava el consumo y por lo tanto siempre sabemos que cualquier intervención a nivel de IVA puede tener una cierta repercusión en el precio de los productos. Alzan el costo de las viviendas que el gobierno también asume sea una de las consecuencias. Eso podría afectar a viviendas de menos de 2.000 UF, pero tenemos otras herramientas para poder favorecer la compra de esas viviendas, como son los subsidios directamente, los subsidios sociales para la adquisición de esas viviendas. El gobierno además propone crear un impuesto del 5% a las ganancias de capital, que las herencias y donaciones de beneficiarios de seguros de vida también tributen y el final de las exenciones a la prestación de servicios. Sin embargo, se aclaró que el transporte, educación y salud seguirán sin pagar impuesto y también las personas que emitan boletas de honorarios. Solo estarán grabados los servicios ofrecidos con factura. Si yo tengo una empresa consultora y hago consultoría en estrategia, recursos humanos, procesos, en fin, sí voy a tener que decir, mire, si mi servicio cuesta 100, entonces voy a tener que adicionar un 19% de IVA. Modificaciones con las que el gobierno busca recaudar un poco más de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, hay consenso en que habrá impacto en los consumidores. La eliminación del crédito especial a la construcción podría tener un efecto de alza de precio y por lo tanto puede terminar afectando al contribuyente de a pie, como se dice, y lo mismo puede pasar con el IVA a los servicios. Cambios al sistema tributario que tendrán que ser aprobados por el Congreso y que buscan reunir nuevos recursos y financiar de forma permanente la mejora a las pensiones de cerca de 2 millones de jubilados en el país. ¿Cómo debe ser reemplazado Rodrigo Rojas Vade? Aún no hay respuesta, pero la posibilidad de hacer una reforma constitucional que permita sus salidas sumó adeptos en la Convención y también en el Congreso. La nota es de Marian Basso. No hemos barajado nuevas posibilidades. Hay que ser muy responsable, hay que ser muy cuidadoso. Estamos a la espera de las medidas que tome la mesa. Estamos todavía a la espera de que podamos aprobar nuestro reglamento para ver cuál podría ser una eventual forma de reemplazo. La polémica renuncia de Rodrigo Rojas Vade es sinónimo de incertidumbre a la Convención Constitucional. ¿Podrá hacerlo? ¿Bajo qué mecanismo? Si se estableciera una forma de salida, ¿debe ser reemplazado? ¿Quién sería su eventual sucesor? Preguntas que por ahora no tienen respuesta debido a que la Constitución no contempla un mecanismo de renuncia o reemplazo, aunque una propuesta ha sumado apoyos. Eso tiene que ser una reforma constitucional. No puede haber una salida administrativa a esto. O sea, tiene que haber un mecanismo que permita que una persona que no puede continuar pueda retirarse. Queremos que exista la forma en que pueda ser reemplazada la persona de que de aquí salga, que no se pierda el quórum de los 155.
Precisamente la presidenta del Senado, Jimena Rincón, presentó una reforma constitucional que permitiría la renuncia y reemplazo de un convencional. Se permitiría la renuncia, según el escrito, cuando hechos graves afecten el desempeño del constituyente o se ponga en riesgo la legitimidad de la convención y así lo determine el Tribunal Calificador de Elecciones. Se establece además que el reemplazo será la persona del mismo sexo que le sigue en la votación perteneciente a la misma lista electoral. Si no hay candidato del mismo sexo, la vacante será ocupada por quien tenga mayor votación. Lo que hemos hecho es facilitar la posibilidad de que esta salida sea verdadera, sea efectiva y no una mera declaración. Iniciativa que generó diversas reacciones al interior del Parlamento debido a los conflictos que podrían surgir en la Convención por una norma emanada del Poder Legislativo. Ese tema debe ser resuelto por la propia Convención Constituyente. Debiera poder resolver sus problemas autónomamente. La posibilidad de reemplazo generó rechazo específicamente en la UDI, donde aseguran que no se requiere reforma porque la norma constitucional es clara. Que aquí no hay ningún tipo de vacío legal. Lo que hay por algunos es un intento de aprovechar la renuncia del constituyente para poner a otra persona a su arbitrio, otra persona que les convenga. Dejar un vacío ahí creo que sería el peor camino. Creo que tenemos que hacer una ley corta que resuelve ese problema. Iniciativa que también fue comentada por el gobierno en voz del ministro de la SECPRES y de Justicia, ambos con opiniones distintas respecto de la propuesta de una reforma para viabilizar la renuncia y reemplazo del constituyente Rojas Vade. Una reforma constitucional quizás sea el camino más adecuado para solucionar problemas como este que se ha producido a propósito de la renuncia a un convencional. ¿El gobierno entonces apoya la necesidad de hacer una reforma para resolver este caso? Yo creo que sí. No nos corresponde a nosotros tomar una decisión al respecto. Obviamente el órgano legislativo tiene todas las facultades. En tanto, la Convención Constitucional comenzará la votación de sus indicaciones de reglamento este jueves y viernes y se espera que el 1 de octubre se despache la totalidad de las normas donde podrían incluirse mecanismos de renuncia y reemplazo motivados por el complejo caso de Rodrigo Rojas Vade. Llevaban 20 años traficando en la misma población. Incluso la PDI había detenido a más de un integrante en el último tiempo, pero este clan familiar seguía con su negocio ilícito. Sin embargo, en las últimas horas cayó el líder de este grupo conocido como Los Macaya. Buscaban a tíos, primos, padres, hijos, todos con algo en común, el apellido, conocida y peligrosa familia del sector sur de la región metropolitana. ¡Policía! Hemos podido neutralizar una amenaza latente que tenía al interior de la población San Esteban de la comuna de San Bernardo, para así, de esta forma, aportar a la seguridad pública un duro golpe al tráfico en pequeñas cantidades que se desarrollan en las comunidades. Ellos son miembros del clan de los Macaya. La primera mujer tiene 53 años, también cayó otra de 69. En total, 6 detenidos, incluido el líder. Patricio Monsalve, apodado el Lucas, quien dirigió la organización por al menos 2 años, aunque el clan es antiguo, sus integrantes han caído desde 2010 a la fecha. Logrando establecer que esta persona mantenía en un domicilio cercano a esta población droga que transportaba a dicho lugar, donde se distribuía a los distintos vendedores de esta sustancia. Este clan familiar es muy conocido en la comuna de San Bernardo como el clan de los Macaya, y efectivamente hace más de 2 décadas que opera en esta misma población. Escondían el dinero de las ganancias en el techo. Tenían 2 millones de pesos en efectivo. Se incautó más de 16 kilos de cocaína base y esta subametralladora, además de otro armamento. Ellos ocupaban un cuadro que mantenían adosado a la pared, en el cual mantenían este revólver, que fue incautado. Está en pericias por parte del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, el cual mantenía munición de este mismo calibre y estaba oculto detrás del cuadro, adosado con cinta adhesiva. La caída de clanes familiares se ha vuelto recurrente en los últimos días. El problema es que son organizaciones que resurgen, pero con otro pariente a cargo del negocio ilícito. De ahí que algunos grupos se mantengan décadas traficando en poblaciones, como los Macaya, por ejemplo. Las ventas pasan de generación en generación. Estas organizaciones, en general, si bien son sumamente jerárquicas, y ahí viene la lógica como más de familia, funcionan también como células. Si uno corta una rama de esto, existen otras. Y no necesariamente tienen en contacto entre ellas,
y pueden ser reemplazadas por una nueva. La columna de estas organizaciones es la confianza. Cada integrante tiene un rol no menos importante que otro. Esto se traduce en que todos están capacitados para tomar el liderazgo en el momento que sea necesario. Hay una organización criminal. Claro, alguien manda, alguien da la orden originalmente, pero el resto, la gente de confianza, que en este caso podría ser una familia, tiene todo el conocimiento de con quiénes se contacta, desde dónde trae la droga, con quién la puede distribuir. Si no existiese esa información que parte también de la confianza, se acabarían rápidamente. De los 6 detenidos, 4 quedaron en prisión preventiva. Puntos suspensivos o final para el clan de los Macaya la interrogante. Al menos un poco de tranquilidad para los vecinos de la población San Esteban. ¡Policía! Se declaró como un perseguido político, tanto que aseguró que pidió asilo en Estados Unidos. Sin embargo, cada vez que fue consultado por su millonaria deuda por pensión de alimentos, evitó responder. Franco Parisi concedió una entrevista radial en donde no reveló su fecha de retorno a Chile y criticó al resto de los candidatos presidenciales. ¿Ha pagado mensualmente usted la pensión alimenticia de sus hijos? Mire, yo no puedo hablar del tema. Le estoy preguntando si ha pagado puntualmente. No puedo hablar de eso. Su pensión alimenticia. Un juicio reservado es un juicio reservado. ¿Considera que el no pago es una forma de violencia doméstica, además de violencia económica? Para eso están los tribunales. Fue la pregunta que Franco Parisi evadió reiteradamente en una entrevista que concedió a Radio Cooperativa. Consulta contingente porque el candidato presidencial del Partido de la Gente fue acusado de mantener una deuda de más de 200 millones de pesos por pensión alimenticia. Estamos conscientes de que de una u otra forma iban a sacar algo, inventar algo, como se ha hecho anteriormente. ¿Esto es mentira, estas acusaciones? ¿Son mentiras? No creo que sea mentira, yo creo que es más a lo mejor un malentendido de procedimiento jurídico. Parisi aseguró que jamás fue notificado, lo que llevó a sus abogados a presentar un recurso que en esta jornada fue rechazado por el tribunal, estableciendo que la responsabilidad de informar un cambio de domicilio la debe asumir el alimentante. Sin embargo, la defensa insistirá ante la justicia. Indistintamente de lo que nosotros podamos llegar a acuerdo con la parte demandante, nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que el derecho nos otorga. Lo que se busca es restituir el orden del derecho, que se acredite que finalmente no hay ninguna deuda. Parisi y su círculo aseguran que esto se veía venir por dos motivos: por los miles de militantes que logró sumar el Partido de la Gente y por su irrupción en las encuestas. El hecho que lo llevó a acusar una persecución en su contra, lo que, según Parisi, lo llevó a adoptar una llamativa decisión. ¿Se siente así? ¿Siente que aquí en Chile es perseguido? Ah, sí. De hecho, nosotros pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía. La persecución es muy fuerte en Chile. La solicitud de asilo de Parisi fue respaldada con este documento que fue enviado por el entorno del candidato como prueba. La aplicación se realizó en septiembre del 2020. Sin embargo, su abogada entregó más antecedentes sobre pedidos anteriores. Tuvo asilo político en el periodo de las acusaciones del 2013 en adelante, que fue acogido por Estados Unidos. Tuvo por un tiempo en el proceso de ingreso a Estados Unidos hace muchos años atrás, pero ahora él cuenta con su documentación todo en orden. Por esta situación, TVN consultó al gobierno de Estados Unidos sin tener respuesta hasta el momento. Franco Parisi insistió en que no tiene temas judiciales pendientes en Chile. Aún así, existe una orden de arraigo en su contra, el motivo, según muchos, por el que no ha retornado al país y se mantiene en Estados Unidos en plena campaña presidencial. ¿Cuándo va a llegar a Chile para hacerse cargo de su campaña presidencial? Cuando sea el momento correcto. Nosotros tenemos un calendario ¿Y cuándo establecido. Será eso no se preocupe. Lo va a saber en su momento oportuno. Dice que no ha retornado porque debe seguir trabajando a diferencia del resto de los candidatos, a los que calificó como operadores políticos. ¿Qué pasa si yo no gano? ¿Y qué pasa si no ganan los otros? Yo voy a tener que seguir trabajando. ¿Qué va a hacer el señor Sichel? El señor Sichel se va a poner o la camiseta de DC o la camiseta de Frente Amplio. ¿Qué pasa si no gana la señora Proboste o Boric? ¿Van a seguir en el Congreso? Lo de Parisi yo creo que es una vergüenza y todos están al tanto de eso. Y sus palabras mismas lo delatan. Lo más razonable es que el candidato presidencial venga a Chile y aclare la situación.
su deber es mirar a los ojos a su pueblo, buscando la máxima solución para estar en Chile. Y lo que veo es que este candidato hace lo mínimo. Y tal como se anunció tras conocida la denuncia, distintos proyectos fueron presentados en el Congreso. Iniciativas que buscan castigar a quienes deben pensión de alimentos con la prohibición de participar en elecciones populares. ¿Cuándo llegará el candidato presidencial a Chile? Nadie ha querido confirmar una fecha, pero estiman que octubre sería el mes para iniciar su campaña presidencial en el país. Bueno, la economía mundial continúa observando de cerca lo que ocurre en China. La compañía Evergrande sigue tambaleando y Chile podría salir damnificado. Un preocupante escenario en donde el gobierno del país asiático tendría la última palabra. Megaconstrucciones inmobiliarias, las más importantes de China, que siguen haciendo temblar la economía mundial. La segunda compañía más grande del país asiático continúa viviendo sus días más oscuros tras su deuda por más de 300.000 millones de dólares. Debido a esta enorme cantidad, la gente teme que cualquier onda expansiva en el sector financiero en China pueda afectar las finanzas globales y los mercados. Deuda que se generó tras las medidas impuestas por el presidente de China, Xi Jinping, para controlar los precios de las viviendas y limitar el capital atraído por el sector inmobiliario. A eso se sumó la pandemia, lo que provocó pérdidas y las primeras dificultades de pago. De hecho, esta semana vencen más de 80 millones de dólares que probablemente no pueda cubrir. Y eso lo que está generando es una preocupación porque si es que esta empresa llega a quebrar, se va a extrapolar y se va a contagiar todo el mercado inmobiliario en China. Acciones financieras a contrarreloj para evitar un golpe que no sería solo local. El mundo también vería repercusiones. Uno de ellos es Chile. El país asiático es nuestro principal socio comercial y una hipotética caída generaría más de un problema. El precio del cobre, que ya viene de una subida bastante alta, podría bajar a niveles más normales. Caídas en rentabilidades, si es que sigue el ruido, la volatilidad. El fondo A de las AFP tiene en torno más o menos un 20% de exposición a China. Pero todo esto en un escenario en donde el gobierno chino no interviniera, algo que los expertos creen se dará con seguridad. Una empresa que ha acogido, ha hecho como propios anhelos del Partido Comunista. ¿Se esperaría entonces que el gobierno chino rescate a Evergrande antes de que esto suceda? Yo creo que hay una probabilidad muy alta. Intervención de su gobierno bajo la doctrina demasiado grande para quebrar, un concepto económico que surgió tras la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco más importante de Estados Unidos en el año 2008, señalado como uno de los íconos de la crisis subprime que afectó al mundo entero y que volvió a la memoria tras el difícil escenario que enfrenta Evergrande. Pero expertos advierten que esta compañía no tendría el mismo impacto en caso de quiebra. No se va a afectar la liquidez mundial. Estamos hablando de que si es que llega a haber algún efecto en la economía china, ellos van a depreciar su moneda probablemente. La economía mundial no depende tanto del yuan como sí depende del dólar. Eso sí, no todo sería malo. Los importadores nacionales podrían ser beneficiados. En el caso en que los chinos deprecien su moneda y que además se dé una hipotética recesión en China, lógicamente caerían los precios, así que eso podría incluso beneficiar al sector que importa de China. Una empresa de talla mundial que tiene en vilo a todas las economías, incluida la chilena, y pese a que el dólar bajó, vio como por segunda jornada consecutiva el precio del cobre sufrió una caída producto de la incertidumbre del mercado asiático. Y de China nos vamos a Argentina, donde se acaban las mascarillas al aire libre y los comercios podrán tener el 100% de su aforo. Claro, son parte de las sorpresivas medidas que anunció hoy el gobierno argentino y que también interesan a posibles turistas chilenos. Andrea Aguilar nos cuenta más. Levantamos la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, la autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de hacer el aislamiento. Se habilitan las reuniones al aire libre sin límite de personas. Un cambio radical y sorpresivo en la línea dura que durante más de un año y medio había mantenido el gobierno de Alberto Fernández para combatir la crisis sanitaria.
Tras las últimas semanas marcadas por las protestas contra el gobierno, una dura derrota electoral y una crisis ministerial, el Ejecutivo argentino decidió cambiar su enfoque restrictivo, argumentando que la situación epidemiológica ha cambiado. Desde el punto de vista sanitario estamos en un momento realmente muy positivo. Sabemos que la pandemia no terminó, tenemos que sostener los cuidados. Medidas que además se dan a menos de 2 meses de las elecciones legislativas, donde el gobierno pretende revertir los malos resultados de las primarias. Porque las elecciones legislativas también se suelen utilizar como elecciones para, de alguna manera, marcarle la cancha a los gobiernos, al Poder Ejecutivo en particular, como diciéndoles, estamos atentos. Cuidados que parecen ir en descenso, de acuerdo con la decena de medidas anunciadas este martes, entre las que se destacan el levantamiento del uso de mascarillas en espacios abiertos y la autorización de reuniones sociales y religiosas con aforo del 100%. Además, los lugares cerrados podrán funcionar con aforo completo, se abrirán los eventos masivos, las discotecas y los estadios serán solo para vacunados con un aforo del 50%. Pero también es el humor social, sí, porque fue muy duro para los argentinos. Encierro tras encierro tras encierro durante muchos meses del año, con restricciones de todo tipo. Pero las nuevas medidas fueron recibidas con escepticismo por parte de la comunidad médica argentina, que permanece alerta ante la amenaza de la variante Delta, pese a la reducción de muertes y contagios. La variante Delta, o sea, la variante de la India, sigue acechando. Y hay que mirar lo que sucedió en Alemania, hay que mirar lo que sucedió en Suiza, en Israel, para tomar conciencia de que es un desafío muy grande si entra e irrumpe en el país, ¿no? Los temores de los médicos contrastan con los avances que ha tenido Argentina en la vacunación, que ya llega a más del 40%, lo que permitió superar los retrasos causados por la entrega de las dosis de la Sputnik V. Esto al diversificar la aplicación de otros fármacos. Argentina había tenido un problema particular y era que había hecho una apuesta importante por la vacuna Sputnik V, que había tenido después problemas de provisión de las segundas dosis. O sea, había mucha gente vacunada con una sola dosis esperando la segunda. Al relajamiento de las normas sanitarias se suma la reapertura de fronteras con países limítrofes como Chile, que iniciará el próximo 1 de octubre y en la que ya no tendrá que hacerse cuarentena a la llegada, una medida que espera impulsar al turismo, que ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Turismo que necesita el turismo y Argentina necesita dólares y realmente esto es una estrategia que tiene que ver con eso. Con un promedio de 2.000 casos y 125 muertos en los últimos 7 días, Argentina se enfrenta a una reapertura esperada por muchos, luego de las estrictas medidas que convirtieron al vecino país en uno de los más restrictivos del continente durante la pandemia. Bueno, y esta jornada se reportó la positividad más alta de septiembre, dada especialmente por el alza de casos en el norte del país. Se prevé un aumento de contagios en las próximas semanas, pero ¿cómo reducir el riesgo de las infecciones? ¿Qué medidas realmente nos sirven? Aranza Fernández nos cuenta. En más de 1 año y medio de pandemia en Chile hemos aprendido tantas cosas sobre el coronavirus y tantas otras nos hemos dado cuenta en el camino que no son tan efectivas para prevenir el contagio. Llegar a la casa, sacarse los zapatos, sacarse la ropa, quedarse y prácticamente echar a la ducha, guardar la ropa en una bolsa. Cuando llegaba la mercadería, como empezar a limpiarla y echarle gel. Dejé de usar el amonio, que regábamos casi la casa con amonio. Ahora estamos regando las plantas, no con amonio. Llegar y todo, o sea, la ropa toda al lavado y uno a ducharse. Otro ejemplo, los túneles sanitizadores que se multiplicaron en diversos comercios del país y que finalmente nada ayudaban a desinfectar. Lo cierto es que hubo varios mitos relacionados al coronavirus y aún quedan algunos. Encuentro que esto igual ayuda, ¿cachai? Porque igual tenéis como una barrera entre personas. Al principio se puso, no sé si habrá dado el resultado o no, pero gracias a Dios no ha pasado nada. Estas barreras no necesariamente evitan el contagio. Según una de las expertas de mayor renombre en transmisión viral, Lindsay Marr, las filas de protectores de plástico pueden cambiar el flujo de aire en una habitación y generar zonas muertas, en donde se acumulen los temidos aerosoles que contiene el SARS-CoV-2. Sin embargo, para especialistas chilenos, sigue siendo una medida eficiente. Eso puede obviamente mitigar el impacto, sobre todo cuando la mica cubre todas las superficies de contacto entre una persona y otra. Muy bueno entonces que uno limpie la mica después con puede ser por ejemplo con alcohol. ¿Qué pasa con la desinfección de zapatos antes de ingresar a un lugar o con la limpieza de la mercadería?
No funciona porque el COVID es una enfermedad viral, infectocontagiosa, humano-humano a través del aire. Por lo tanto, si bien es cierto, hay algunas partículas virales que pueden persistir en el ambiente un buen tiempo, requieren que haya una cierta movilidad de flujo para que eso infecte a otra persona. Incluso según los especialistas, la toma de temperatura exigida en todos los ingresos no es tan efectiva para detectar a posibles contagiados. No tiene ninguna utilidad. No la tuvo, lo sabemos que no la tiene desde el principio de la pandemia, digamos, porque la gran mayoría de la gente contagiada está asintomática y por lo tanto afebril. Es una medida demasiado gruesa. Quiere decir que solo detectas a alguien que está muy enfermo. No detectas a los asintomáticos. Lo que sí funciona es lo que ya hemos escuchado y repetido varias veces: la distancia social y el lavado constante de manos, sumado a una buena mascarilla. La mascarilla tiene esta doble ventaja, que me protejo, pero además protejo a los demás. Entonces, la mascarilla es fundamental y lo seguirá siendo por ahora. Otra medida esencial es la ventilación con la regla 2-3-30, es decir, abrir 2 ventanas o puertas en lugares opuestos 3 veces al día por al menos 30 minutos. ¿Qué es una campaña lenta? ¿Qué debe replantearse y abrirse al resto de los partidos? Los llamados a dar un giro a la estrategia de Jasna Proboste surgieron incluso desde miembros de la DC. Las críticas al diseño se han hecho sentir tras los resultados en diversas encuestas. Yo debería decir que la campaña va como avión, pero ante lo obvio y ante lo evidente debo decir la verdad. Jasna Proboste debe sacudirse de muchos de quienes la están rodeando y que le están haciendo un flaco favor. Dardos que contrastan con el efusivo ambiente hace justo un mes, cuando Jasna Proboste celebró así su triunfo en la consulta ciudadana de la entonces Unidad Constituyente frente a Paula Narváez del PS y el radical Carlos Maldonado. ¡Para ganar en noviembre! Tercera apareció Proboste en la última encuesta CEP, a más de 5 puntos de diferencia de Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Cifras que inquietaron a los partidos del nuevo Pacto Social, y desde el PS el senador Carlos Montes abrió los fuegos. Yo creo que de todas maneras es necesario hacer un replanteamiento de la campaña de Jasna Proboste a partir de esta semana, porque hasta ahora fue una cierta continuidad con la anterior. Hoy día es necesario que vea cómo se va a presentar, cómo va a explicar su programa, cómo va a establecer el debate con las otras candidaturas. Adversarios políticos han criticado su indefinición respecto del cuarto retiro, también el hermetismo en la conformación de su equipo de campaña que lidera el actor Alejandro Goich, puntos que motivan las quejas de sus socios. Cuestionamientos que hicieron públicos este martes en el Congreso varios parlamentarios del sector, incluso de la propia DC. Tenemos la mejor candidata, pero efectivamente la campaña se observa lenta. Tenemos todo para ganar, pero este es el momento preciso para que se hagan los ajustes. Esperamos también que haya nuevos rostros, nuevo trabajo territorial, un nuevo impulso a esta campaña. Está muy fuertemente marcada por la democracia cristiana y no ha tenido la capacidad de abrirse. Fuertes críticas justo a la misma hora que en la sede de la DC han presentado los candidatos al Congreso. Una actividad donde Jasna Proboste no participó y donde la presidenta de la Falange tuvo que responder en nombre de la candidata. Jasna está muy abierta a escucharlos a todos. Tengamos la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien y si quieren mejorar, que lo digan en el mismo comando o estemos por los diarios mandándonos mensajes. Yo creo que es lo peor. Pero las falencias en el despliegue de la campaña de Proboste, expresadas por algunos en su propio sector, coinciden hasta ahora con la mirada de los expertos. La senadora Jasna Proboste necesita con urgencia diferenciarse, mostrar ser más segura, que asegura gobernabilidad, capitalizar su experiencia gubernamental, el ser mujer y su vinculación con los pueblos originarios. Hasta ahora estos atributos no se han proyectado con eficacia. El difícil arranque de una candidatura que, según sus cercanos, tendrá un punto de inflexión este miércoles, día en que se desarrollará un nuevo debate presidencial, el hito según sus cercanos, que marcará el inicio de una nueva etapa de su campaña presidencial. Los militares bolivianos acusados por carabineros de robar autos en territorio chileno cumplirán arresto domiciliario en una casa de Pozo Almonte que les arrienda el consulado de ese país. El delegado presidencial en Tarapacá manifestó su preocupación por una posible fuga de los uniformados. Soy el teniente Hermes. ¿Qué grado tiene usted? ¿Qué grado tienes tú? Son los 3 militares bolivianos, imputados por robo con intimidación y porte de armas en suelo chileno. Sin comentarios.
¿Cómo recuperaron la libertad luego? No, todavía no estamos libres. ¿Qué le dirías tú a la autoridad chilena? No, vamos a hablar. Gracias. Declaraciones, señores. Con escuetas palabras abandonaron la cárcel de Alto Hospicio. Ahora a cumplir otra medida cautelar, la de arresto domiciliario. ¿Se van a sus casas? ¿Para dónde se van? A mi casa. ¿Se va a su casa? ¿Se van a Bolivia? A Bolivia. No será como lo afirmaba el teniente boliviano, porque la nueva medida la deben cumplir en esta casa de Pozo Almonte. Ya están aquí. La propiedad fue arrendada por el consulado del país vecino. ¿A qué hora llegaron hoy día? Anoche. Llegaron anoche. Anoche. Yo no tenía conocimiento. Yo no tenía conocimiento. Llegaron anoche y entraron a una pieza. Las rondas policiales serán periódicas, no las 24 horas del día, como hubiesen preferido las autoridades de nuestro país. Un delito como el que se les está acusando es que tengan una medida cautelar como la prisión preventiva y por lo tanto eso generaría o minimizaría, ¿no es cierto?, el que puedan escaparse por algún paso que no corresponde, así que esperamos que eso no ocurra. La Justicia de Chile ha determinado detención domiciliaria para los 3 militares bolivianos. Demostramos cómo salieron de prisión. Los medios bolivianos hicieron énfasis en la noticia. Esto luego que el lunes la Corte de Apelaciones de Iquique revocara la prisión preventiva, decisión que había tomado hace 10 días el Tribunal de Pozo Almonte. Eran investigados por el robo de 3 autos en Pisiga, Choque, Chile, frontera con Bolivia. Personas que se hacen pasar son militares del país de nacionalidad Bolivia. En esa oportunidad hubo intercambio de disparos con carabineros. El resto de los efectivos del ejército altiplánico huyó rumbo a Bolivia. Según la defensa de los militares, hacían un operativo de persecución de personas que cometían el delito de contrabando de autos. La ley boliviana, la ley 1053, que fue creada precisamente para combatir el delito de contrabando, permite, magistrado, no solamente, es justísima, la incautación de los vehículos, permite su destrucción de los vehículos, permite que los vehículos puedan ser incendiados. Para nosotros es muy importante que se llegue a esclarecer la verdad, porque eventualmente hubo delitos, ¿cierto?, en el lado chileno por personas que ingresaron de manera también irregular, con armamento de guerra, y cometieron algunos ilícitos que están siendo investigados. Cumplimos nuestra palabra de darle asistencia diplomática y asistencia también en el orden legal, etcétera. No corresponde que estén solos, son militares bolivianos, que la investigación prosiga, pero van a estar acompañados desde el Estado. Carabineros afirma que todo fue en territorio nacional. Ahora, el teniente Jaime Herbas, el sargento José Carvajal y el subteniente Níger Ponce deberían permanecer, al menos durante los próximos días que dura la investigación, en esta casa, cumpliendo la medida sin poder salir. 11 obras de arte que hoy pertenecen a Rafael Garay serán rematadas, ya que pidió su quiebra y liquidación voluntaria. Con lo que recaude, cubrirá una parte de las deudas que mantiene con sus acreedores. ¿Han despertado interés estas obras? Bastante interés, y la opinión de los críticos que han salido en los distintos medios ha sido bastante buena. Es una colección importante. Ahí, colgadas en las paredes de una oficina de remates en pleno centro de Santiago, estas obras, el último patrimonio conocido de Rafael Garay, que próximamente será subastado. ¿Les podrían haber llegado otros artículos? Porque solamente llegó a... No había nada más en sus activos. Nos llegaron todo lo que presentó él que tenía. Pasó de tenerlo todo a nada. Primero, un poco de historia. Avalar significa que si la persona no es sabida, no la encuentran, tiene que pagar. Mira, tiene que pagar. Tú me avalas a mí y yo simplemente dejo de pagar y el banco ni siquiera me va a llamar, va a llegar directo a ti. Primero, el aumento del gasto está entre 50 y 70% respecto a un mes normal. Ya. Un poco para tener en consideración que hay un gasto fuerte ahí. Explicaba en simple el mundo de las finanzas. Un académico exitoso y cercano se convirtió en uno de los economistas más reputados de los medios. Invitado habitual en distintos programas. Así, sin que nadie siquiera sospechara, se fraguaba la historia de uno de los estafadores más grandes de Chile. El 2016 anunció su retiro. Había pesar entre sus conocidos, inquietud entre todos quienes habían confiado en sus asesorías.
La historia que contó, un tumor cerebral que lo mantenía al borde de la muerte. Todo una gran mentira. Una presunta desgracia a un posible caso de estafa. Es el enigmático giro en torno a la desaparición del mediático economista Rafael Garay. Desapareció de los negocios, de las redes, de la familia. Los más cercanos interpusieron una denuncia por presunta desgracia. En horas, la que parecía una triste historia se convirtió en la gran estafa por unos 1.200 millones de pesos. Nosotros, si seguimos con la querella, independiente que él está haciéndose un tratamiento y todo eso, era porque no creíamos en él. Mientras se inventaba una terrible enfermedad, Garay huía de la justicia. El periplo terminó en Rumania. Su documentación falsa lo delató. Entre inglés y español algo intentó explicarle. Lo extraditaron, fue juzgado en Chile. La fiscalía acreditó que Garay no invirtió ni un solo peso de los fondos recaudados entre 2011 y 2016 en su calidad de asesor financiero. La justicia dijo que su fin era apropiarse de esos montos. La sentencia fue de 7 años de cárcel. Un año y medio después, le fue concedida la libertad condicional. Rafael, ¿qué significa no estar libre? ¿Qué significa para ti eso? Rafael, ¿Cómo llegaron sus pinturas hasta esta casa de remates? Garay se declaró en quiebra. El propósito de este procedimiento es que el deudor pueda pagar a los acreedores que él tiene. 11 obras, entre ellas 6 fotos de artistas chilenos, ayudarían a compensar parte de sus deudas con 4 acreedores en particular: Banco de Chile, Consorcio, CMR Falabella y la Tesorería General de la República. Será un remate online. La postura mínima es de 1 millón de pesos. El hecho de que no hayan verificado su crédito, todas estas personas naturales, no quiere decir que ya perdieron sus derechos para hacerlo, sino que aún dentro del contexto del procedimiento tienen oportunidad para así pedirlo. Y ayer, que no teníamos exhibición, vinieron varias personas, y hoy día, que ha estado la prensa en toda la mañana, han ido llegando, ahí andan dando vueltas unas personas que quieren participar. Desconozco si son compradores o son solamente turistas. Un proceso que podría tardar algunos meses. Advierten, no es tan inmediato, pero una vez que se concrete, Garay podría quedar limpio. ¿Y en cuánto tiempo más Rafael Garay podría presentarse ante alguna entidad financiera? La verdad es que la norma no contempla tal prohibición o tal límite de tiempo en que él deba esperar. Rafael Garay no habló. A través de su abogada declinó referirse al tema con los medios. Estas obras serían el último capítulo, al menos hasta ahora, de una historia que incluyó viajes, fama, riquezas, romance y que se derrumbó ante la mirada atenta de los chilenos. Los mismos que ahora podrían ir a ver e incluso adquirir estos cuadros. Lo último embargable que le queda a Rafael Garay. Y estos son solo algunos de los registros que dejó el sismo de 6,6 grados que sacudió a la región del Biobío y Ñuble. Movimiento que sumó más de una decena de réplicas. Los expertos hablan de un proceso de acumulación de energía que se está liberando. Weón, ¿cómo tiembla? Literalmente se movió todo un sismo que sacudió a una región donde hace tiempo no se sentía un movimiento como el de este martes. La reacción de muchos, como Bárbara, fue evacuar. Estaba acá en el negocio trabajando, se empezaron a mover los puzzles, la repisa, las galletas, fue bastante fuerte. Salí para afuera. Fue un poco fuerte, sentí que se movían las cosas, pero hasta ahí no mato. Me salí para acá y esperé qué pasara. Y es que el temblor que se sintió a las 10:14 minutos de este martes alcanzó una magnitud de 6,6 grados. Ya listo, listo. Fue fuerte y largo, pero no muy sacudido, sino que suave pero largo. Su profundidad estuvo solo a 10 kilómetros. El epicentro se ubicó a 150 kilómetros al noroeste de Lebu. Es el de mayor magnitud registrado en las últimas semanas en la zona, pero no el único. Estuvo seguido de al menos 14 sismos menores, todos el mismo día y concentrados en 2 comunas, Arauco y Lebu. Una secuencia sísmica consistente con los otros sismos que nosotros hemos tenido en el país, y esos tienen asociadas bastantes réplicas, así que es lo más probable es que ocurran algunas réplicas también, a pesar de que la magnitud es bastante menor. De hecho, la actividad podría continuar. La provincia de Arauco es una zona particular, según los expertos. Tras el terremoto del 2010, las placas se reacoplaron rápido. Este sismo sería la evidencia de la energía que se ha acumulado, pero
que se está liberando. Entonces tenemos que pensar esto como un proceso cíclico, donde tenemos que esperar varias décadas para que se acumule energía suficiente para producir un terremoto grande como el del 2010. Pero terremotos más pequeños, de magnitud 6,5, incluso 7, se pueden acumular, no sé, en pocos centímetros. En este caso, el movimiento telúrico no generó alteraciones mayores, tampoco colapsos, más allá de algunas evacuaciones espontáneas, pese a su magnitud que hizo que se sintiera en las regiones del Biobío y también Ñuble. Podemos señalar que no se registraron daños ni consecuencias adicionales. No tiene hasta el momento registrado, afortunadamente, ninguna incidencia importante y ha sido descartado cualquier posibilidad de tsunami. Una secuencia sísmica en una zona que podría seguir liberando energía. Las réplicas también podrían continuar con movimientos como el que sacudió al Biobío durante la mañana de este martes. No. Se movió fuerte, ¿eh? Se movió fuerte. Marcelo Bravo con nosotros, como siempre. Bueno, Marcelo, el recuerdo está muy vivo, fue bastante superficial, 6,6. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, claramente. El evento de hoy día por la mañana revivió ciertamente esas sensaciones, ese recuerdo, esa mirada atrás que nadie quiere ciertamente recordar del terremoto del 27 de febrero. Un evento hoy día que ocurre ciertamente en el contacto de placas entre el Nazca y Sudamérica, muy superficial, como bien lo decías, 10 kilómetros aproximadamente de profundidad y que se localiza en el segmento sur de la ruptura del 2010, una zona que ha tenido un comportamiento complejo después de ese gran proceso el 2010. ¿Se ha realizado o se ha percibido más bien una mayor intensidad sísmica en las últimas semanas, en los últimos días? Previamente hubo actividad sísmica en la zona que se podría catalogar de actividad sísmica precursora. Luego vino el evento principal, el 6.6, y evidentemente ese evento principal ha ido acompañado de réplicas, como suele suceder. Las cuales se deberían mantener probablemente en la noche, quizás mañana también. Claramente, sí, eso sucede. El punto es que evidentemente llama la atención porque eventos de estas magnitudes no habían sido registrados en el último tiempo y uno pensaría lógicamente de que un evento de esta magnitud está como un poco distante después de la gran energía que se liberó el 2010. Sin embargo, tal como indicaba la nota, mediciones realizadas por geocientíficos y instrumentos confirman que particularmente el Golfo Arauco, la zona del Evo, Isla Santa María tiene un comportamiento particular donde claramente se han detectado deformaciones verticales de terreno, hundimiento particularmente, que reflejarían un proceso de energía acumulada. Para que haya un terremoto 6.6 tiene que liberarse energía, tiene que haber energía acumulada. Y hoy día no es tan nítido con los datos hasta el minuto si esto es réplica del 2010, aunque se localiza en el área de ruptura. Pero podría ser todavía una réplica del 2010. Eso se responderá 11 años después. Claramente, el terremoto del 2010 fue un evento muy grande, pero evidentemente esta es una zona compleja porque acá interactúa el límite norte, la ruptura gigante de 1960, pero también el límite sur de la ruptura del 2010. Y, por lo tanto, es una zona que se mira con atención. Lo que sí hay que dejar claro es que eventos importantes no ocurren de la noche a la mañana. Tienen que pasar décadas, incluso mucho tiempo para que vuelva a ocurrir, pero es una zona que se mira con mucha atención. Hola, Marcelo, ¿cómo podemos llegar a establecer si efectivamente esto es todavía una réplica de ese mega terremoto del 2010 o si corresponde a un fenómeno distinto y que no necesariamente esté relacionado con ese? Hay dos miradas combinadas. Por una parte, su localización es dentro del límite sur de la ruptura del 2010. Claro. Su localización, su profundidad claramente revela que es un evento, es un sismo interplaca en la zona de contacto ciertamente entre Nazca y Sudamérica y evidentemente tiene una conexión por su localización y sus características, pero independiente de ello, como se explicaba en la nota, mediciones en terreno utilizando instrumentos de precisión satelital de alta precisión evidentemente confirman que en esta zona particularmente hay deformaciones de terreno medidas que de alguna forma revelan que algo está pasando anómalo que se está tratando de entender mediante trabajo científico y que podría ser el inicio de acumulación de energía. Esa respuesta evidentemente el tiempo lo dirá, el trabajo científico duro y continuo que se está realizando en esa zona. Veamos lo que pasó también en Melbourne, una zona donde normalmente no hay tanta actividad sísmica, tiene otro tipo de fenómenos, pero ha generado preocupación durante la jornada. Sí, destacable, claramente, porque claramente Melbourne y Australia no se caracteriza por su localización frente a un margen activo, sísmico, subducción como Chile, donde ocurren terremotos tan grandes. Y es por ello que estas imágenes de un evento con magnitud cercano a 6 que revela la fragilidad de las estructuras, porque evidentemente el estándar de diseño en estos lugares donde no ocurren terremotos de forma recurrente, claro. Australia no hace noticia por esto, marca la diferencia. Y es distinto, todo pinta, de acuerdo al mecanismo focal que rápidamente se ha publicado, indicaría que es una falla activa, indicaría que probablemente es una falla de rumbo, donde un bloque se
se mueven en direcciones opuestas y está más o menos a más de 100 kilómetros de Melbourne, que es el principal asentamiento humano cercano. Estamos hablando de cerca de 4 millones de habitantes. El nivel de destrucción es bien importante, ¿eh? Sí, pero yo diría que es particular. Pero ahí hay un tema de norma, claramente. La norma sísmica no es tan porque no son rigurosa. recurrentes, no son la principal amenaza natural que los afecta. Evidentemente un sismo de esas características, pero particularmente dada su profundidad, se debe haber sentido muy intenso. Marcelo, no podemos dejar de preguntarte por probablemente el fenómeno que más ha generado atención, por qué no decirlo, también mucha preocupación, lo que estamos viendo ahí en imágenes, ¿no? La isla española de La Palma, devastada prácticamente por el volcán Cumbre Vieja, una cantidad enorme de viviendas destruidas, un centenar de viviendas destruidas, miles de personas evacuadas. Efectivamente, ¿allí qué está ocurriendo? Bueno, estamos frente a una erupción volcánica que es parte de una isla que es de origen volcánico. Es una isla relativamente joven, estamos hablando de cerca de 4 millones de años, y que el sector sur, que es justamente donde está ocurriendo esta erupción y donde se localizan gran parte de los nuevos volcanes de forma recurrente, no todos los días, pero han tenido erupciones. La última importante hace 50 años y hoy día ciertamente la erupción de Cumbre Vieja revela que esta zona claramente no es inmune a la amenaza del peligro volcánico. Sí, de hecho vamos a revisar el informe de Marcelo, porque son 2 días ya que lleva erupción, la evacuación ha sido prácticamente total, las autoridades han pedido a la gente que no vaya precisamente porque sabemos, ¿no? Los volcanes son probablemente muy atractivos de ver como fenómeno de la naturaleza, pero evidentemente reviste un riesgo enorme. Vemos el informe y seguimos de inmediato con Marcelo Lagos. Preocupación, alerta e incertidumbre. Esas son las palabras que describen lo que se vive hoy en la isla española de La Palma. Nos dijeron que saliéramos de nuestra casa porque había una posible erupción. Así que para asegurarnos nos pidieron que nos fuéramos al menos por un tiempo. La verdad que es una desgracia ver a la gente perdiendo todas sus propiedades. Una tragedia que no se detiene. El volcán Cumbre Vieja está en erupción desde el domingo, amenazando a las 85.000 personas que viven en la isla. En un principio, la lava avanzaba a 700 metros por hora y ahora lo hace a 300. Sin embargo, la disminución de la velocidad no la detiene y arrasa con todo lo que haya en su camino. Este volcán tiene 9 bocas eruptivas de las que emana lava y actualmente ya son 4 las que están activas y dejan caer magma. Es una erupción que técnicamente se denomina fisural, ¿ya? Es decir, no es un solo cráter el que entra en erupción y por donde sale emitido el material, sino que más bien es una línea, por así decirlo, con diferentes puntos de emisión. Pero sería más violento aún si este material no saliera y no se generara lava, sino que se rompiera, se acumulara y luego los gases al interior transformaran todo ese material en ceniza volcánica. Imágenes impresionantes que ya dejan un centenar de viviendas destruidas y a más de 6.000 personas evacuadas. Y ya 103 hectáreas de la isla han sido arrasadas con la erupción. Estamos con nervios, estamos sacando lo más esencial, los colchones, la nevera. Y un poquito así tener más que sea algo. Usualmente en este volcán las erupciones han durado semanas a meses, ¿ya? Así que probablemente esto va a continuar. Puede que disminuya un poco la intensidad, que usualmente al principio, donde hay mucho gas acumulado, como que eso acelera un poquito el proceso, pero esto seguramente va a continuar en los próximos días y semanas. Sin embargo, las autoridades españolas han llamado a la calma y aseguran tener controlada la situación. Su seguridad está garantizada. Tenemos un despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de las Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo extraordinario para la tranquilidad y la seguridad de todos. Una escena que España no veía hace medio siglo y que hoy tiene a toda la comunidad de La Palma en alerta frente a lo que pase durante las próximas horas. Marcelo, bueno, a diferencia de otros fenómenos de la naturaleza, aquí uno sabe cuándo parte la erupción, pero no cuándo termina. Justamente esa es una particularidad de las erupciones volcánicas y la complejidad. El Chaitén duró casi 2 años de erupción. Y en este caso la historia revela, por lo menos la erupción del 71, es que duró meses. Por lo tanto, esto comienza, como bien tú dices, pero está en el proceso. Ahora, interesante ver qué tipo de erupción es la que está afectando a la isla de La Palma y qué tipos de erupciones hay en términos generales. Sí, ello se conecta también con la espectacularidad del evento, claro. Porque particularmente depende de los terrenos, de las características de los volcanes, pero particularmente
la viscosidad de la lava, del magma, y eso se conecta directamente con la explosividad de los volcanes. Generalmente existen distintos tipos de erupciones y que toman los nombres de la toponimia de los lugares clásicos donde ocurrieron en el pasado. Y por ejemplo acá la gráfica nos muestra erupciones pelianas, estrombolianas, hawaianas, cada una más agresiva que otra. La peliana, por ejemplo, se caracteriza por tener un magma más denso y por lo tanto generalmente está acompañada de taponamientos del cráter superior y por lo tanto de explosiones laterales muy agresivas, muy explosivas. La estromboliana se conecta con lo que está pasando ahora en La Palma. La de La Palma es estromboliana. Es fisural, pero tiene una componente también estromboliana que son lavas menos, son magmas menos, de erupciones más moderadas, digámoslo así, que tienen evidentemente una componente de peligrosidad, pero no de la agresividad como las que conocemos en Chile generalmente. La hawaiana es típica de películas, probablemente todos han visto imágenes donde la lava avanza muy fluida, ciertamente rápidamente se expande, incluso ponen latas de bebida, de Coca-Cola y se funden en pantalla, muestran las imágenes cayendo la lava al océano, espectaculares, evidentemente son erupciones muy efusivas de menor peligrosidad. Y paralelamente están las erupciones, y en este caso las imágenes nos revelan ciertamente una lava relativamente moderadamente viscosa que, dada la columna que tiene, nos indica la velocidad también, cómo avanza ciertamente y gradualmente se propaga. Estamos hablando de que la fisura principal está a cerca de 5 kilómetros de la costa, está avanzando y todo indica que prontamente va a llegar al océano. Y podrían pasar meses todavía antes de que esto parara. Eso es. Marcelo, como siempre, muchas gracias. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Y hablamos ahora sobre la violencia que en México cobra nuevas víctimas. Esta vez 2 empresarios fueron asesinados mediante un regalo explosivo mientras se celebraba el cumpleaños de uno de ellos. Un nuevo tipo de crimen que inquieta a las autoridades. Con 4.000 asesinatos al año, el estado de Guanajuato se ha convertido en el epicentro de la violencia en México. Asesinatos, robos, ajuste de cuenta entre narcos y ahora una nueva modalidad, regalos explosivos. El dueño estaba celebrando su cumpleaños y salieron los 2 y era un explosivo. El impactante hecho ocurrió en la ciudad de Salamanca, en el centro del país. En el local Barra 1604, el gerente del lugar, Mario Hernández, se encontraba celebrando su cumpleaños cuando recibió un regalo en la puerta del bar. Junto al dueño del lugar, salió a recibir el paquete adornado con globos y serpentina. Cuando lo abrieron, el regalo explotó, asesinando a ambos, así como a la persona que lo entregó. Nosotras creemos que no es un acto de terrorismo, que tiene otra connotación y esperaremos la investigación que tenga que hacerse por parte de la Fiscalía. Según las autoridades, el explosivo pudo ser producto del crimen organizado y una herramienta de los grupos violentos para imponer el miedo en la zona. Un sector que se ha transformado en campo de batalla entre el cártel de Jalisco y el de Santa Rosa de Lima y que mantiene las alertas encendidas de sus habitantes. Tenemos que hacer nuestra vida lo más normal posible. Para nosotros, por ejemplo, ya no vamos a poder acudir a ningún tipo de esos tipos de restaurantes porque ya va a vivir uno con el miedo. Otro capítulo en el que ahora es el estado más violento de México y que enciende las alarmas de las autoridades. Faltan instantes nada más para las 22 horas. Les recordamos que a partir de estos minutos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, la verdad es que no hay septiembre en que no se hable de las consecuencias del hilo curado. Este lunes un repartidor de delivery sufrió cortes en su mano y nariz luego que este peligroso elemento se cruzara en su camino cuando iba en motocicleta. Terminaron las fiestas patrias, pero en septiembre elevar volantines es una tradición, tal como lo hacían estas personas. Pero ellos son del grupo de los porfiados, de los que usan hilo curado. Y su irresponsabilidad tuvo consecuencias este lunes. Voy manejando y siento que cae como el hilo curado, como le dicen acá. Paul Billy Kent, un trabajador de delivery, es una víctima más de este peligroso y hasta fatal elemento prohibido. Metí la mano como pude. Con la otra me lo quité de encima y perdí el control de la moto un poco. Cuando sentí que me abro la cara, que me iba a estrellar, como pude, agarré el volante con una mano y fue que pude maniobrar y me frené poco a poco.
Billy tuvo que ser asistido por 2 personas. Tenía un corte en su nariz. Nunca vi el hilo, eso es como que cayó de repente. Ocurrió a las 6 de la tarde del lunes en el puente La Dehesa. Gracias a la tecnología y a las cámaras de la Barnechea Seguridad, pudimos detectar a estas personas. Esas eran las únicas personas que a esa hora elevaban volantín con el prohibido hilo curado. Carabineros logró detener al presunto responsable. Yo no sé si acaso existe en este país alguna otra persona que sepa que no debe usarse hilo curado, que sepa que estas cuestiones producen daños, producen lesiones. Reprimenda de una jueza que escuchó cómo el Ministerio Público le imputaba a Claudio Mondaca la presunta responsabilidad de herir con hilo curado al repartidor de delivery. El joven venezolano tiene 3 puntos de sutura en su nariz. Hoy, gracias a Dios, fue acá, pero también tengo compañeros que se han degollado, se han roto la nariz completa. El presunto responsable fue formalizado por lesiones menos graves y por infracción a la ley de comercialización y uso de hilo curado. La Fiscalía pidió firma mensual. Su defensa dijo que solo bastaba con que quedase apercibido. La defensa se va a oponer a la medida cautelar, estimamos que no es indispensable para asegurar el final del procedimiento. Ambos delitos por los cuales ha sido formalizado incluso tienen aparejado una pena de multa. A lo que la jueza respondió. No es la primera vez que vemos lesionados circulando en motocicletas, en bicicletas, etcétera. Me parece que para los efectos de que él pudiese también estar vinculado a los actos del procedimiento y tome conciencia de aquello que ha ejecutado, me parece absolutamente proporcional la medida cautelar que se ha solicitado. Por lo tanto, Claudio Mondaca deberá ir cada fin de mes a una comisaría para estampar su firma hasta que la causa termine. Por su parte, Billy Kent, que trabaja para mandar dinero a su familia en Venezuela, hoy está con licencia médica a la espera de volver a trabajar y no encontrarse nuevamente con un peligro como este. El presidente Sebastián Piñera intervino este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En su discurso que realizó de forma telemática, el mandatario abordó diversos temas. Uno de ellos fue la pandemia que provocó el coronavirus, en donde rindió homenaje a los trabajadores de la salud. La crisis climática fue otro de los puntos abordados y destacó el desarrollo del hidrógeno verde. Piñera además aludió al proceso constituyente que vive Chile. También advirtió un importante deterioro en las democracias y aseguró que las instituciones internacionales requieren de ajustes para adecuarse al presente y a los desafíos futuros. En los últimos años las democracias han experimentado un proceso de progresivo deterioro. Además de razones endémicas, se suma la pandemia del coronavirus y otras enfermedades igual de tóxicas y letales para las sociedades democráticas, como el virus del populismo, el cáncer de la polarización y la peste de la fragmentación política. Bueno, además del presidente Piñera, hoy también intervino ante la Asamblea de la ONU el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien destacó que por primera vez en 20 años Estados Unidos no está en guerra, junto con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, quien simplemente se robó la película. Mire. Yo mismo me sometí a un tratamiento temprano. No entendemos por qué tantos países, junto con la mayoría de los medios de comunicación, se posicionaron en contra del tratamiento temprano. La historia y la ciencia harán que todos rindan cuentas. Fue el primer discurso del Día de los Jefes de Estado en la Asamblea General de la ONU y sin duda uno de los que generó más polémica. Pero no solo las palabras de Jair Bolsonaro causaron controversia, sino que también su propia asistencia, debido a que el mandatario brasileño no está vacunado contra el COVID-19 ni pretende hacerlo. Entonces, ¿se han vacunado todos en Brasil? Después de que todos en Brasil estén vacunados, decidiré mi futuro sobre eso. Por lo mismo, a su comitiva no la dejaron entrar a los restaurantes de Nueva York, por lo que terminaron comiendo pizza en la calle. Porque para asistir a la versión número 76 de la Asamblea General de la ONU, todos los jefes de Estado debían tener su vacunación completa, aunque no podían obligarlos. Si pretende venir acá, venga vacunado. Si no quiere vacunarse, no se moleste en venir, porque todos debemos estar seguros juntos. Hasta el primer ministro británico Boris Johnson intentó convencerlo.
Es una increíble vacuna. Gracias a todos. Pónganse la vacuna AstraZeneca. No todavía. Pero el discurso de Bolsonaro no fue el único que causó expectación. En su primera aparición en la ONU, el presidente norteamericano Joe Biden habló del polémico retiro de su país de Afganistán. Estoy aquí hoy por primera vez en 20 años con Estados Unidos que no está en guerra. Hemos pasado la página. Aunque el nuevo jefe de Estado de Irán, Ebrahim Raisi, no dudó en arremeter contra Washington. El sistema hegemónico de Estados Unidos no tiene credibilidad, ni dentro de su país ni en el mundo. Hoy por hoy los Estados Unidos no se van de Irak y Afganistán, salen expulsados. De los 35 mandatarios que hablaron hoy en el plenario de la Asamblea General, 22 asistieron presencialmente, mientras que 13 lo hicieron de forma telemática, como el presidente Sebastián Piñera. Para combatir el COVID-19. Hablemos de cine. Es una de las secuelas más esperadas del último tiempo y la ansiedad de los fanáticos aumentó al conocerse que el cineasta Martin Scorsese se habría sumado al equipo. Joker 2 ya se perfila como un nuevo éxito de taquilla, tal como fue la cinta que protagonizó Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, Joker. En 2019, Joaquin Phoenix ganó su primer Oscar tras una magistral interpretación del Joker. La cinta logró 11 nominaciones. La historia retrataba crudamente a Arthur Fleck, un payaso fracasado y camino a la locura que comandaba una revolución contra los opresores de Ciudad Gótica. Está siendo absolutamente abandonado por la sociedad. O sea, ¿por qué hace las maldades? ¿Qué hace el Joker? Porque está enfermo de la cabeza. Arthur no encajaba en una sociedad que lo excluye y aísla constantemente, y el personaje logró incluso la empatía de los espectadores. Una película que fue un éxito mundial, pese a que el héroe Batman no asomó ni la nariz en la trama. Los rumores hablan de una inminente segunda parte. Es más, un tráiler no oficial y hecho por fanáticos ya circula por las redes. A mí se me ocurre que es muy factible que ocurra, porque estamos hablando de una película que es una de las películas de superhéroes más exitosas de DC. El descontento generalizado de la sociedad contra los grupos económicos. Una cinta que costó $60 millones y que recaudó $1 billón y que acertó en la tecla del descontento social y una población aquejada por enfermedades mentales. Entonces es un derrotado de la sociedad. Y esto se engancha con lo que estamos viviendo en octubre. Esta película se estrenó los primeros días de octubre, días antes del estallido social, en que mucha gente se siente identificada porque no tenía un espacio de un relativo éxito. Tampoco cuenta con una red de apoyo que le pueda... Bueno, el Estado tampoco, ahí también hay una crítica a la salud pública, ¿cierto? En alguna parte, cuando le hablan de las pastillas, dice, no, o sea, que tú no le importa y yo tampoco le importo al sistema. En el fondo, la película apuntó a la exclusión. Para muchos, ahí radicó su éxito. La segunda entrega se presume que lo enfrentará Batman y que el caos se volverá a sembrar en Ciudad Gótica. Y como si Phoenix no fuera ya suficiente nombre, según los portales cinéfilos, se sumó recientemente al proyecto como productor Martin Scorsese. Entonces yo creo que hay que ver a qué Batman se enfrentaría, ¿no? Lo que vendría ahora en esta segunda parte debería ser la historia de él, ¿no? Que lo vemos en la película, voy a hacer un spoiler, arrancando de Arkham, ¿no? De este hospital psiquiátrico. La identidad también es porque el Joker es un rebelde, aunque él no se da cuenta que es un rebelde, ¿eh? Hasta ahora hay más dudas que certezas sobre esta segunda parte, que debería comenzar su filmación el próximo 2022. Semana de superclásico del fútbol chileno. El día domingo, 4:30 de la tarde, en el Estadio El Teniente de Rancagua, Universidad de Chile será local para enfrentar a Colo-Colo. ¿Quién es el favorito? El Cacique. Hoy es puntero. Tiene 40 unidades, 7 puntos de ventaja
que su rival en esta ocasión, que Universidad de Chile. Si gana son 10 puntos, ¿ah? Sería mucha ventaja en la posibilidad, en el objetivo de buscar un título de campeón, ¿no es cierto? Por eso el plantel universitario está con ese objetivo de lograr reducir esa ventaja, de quedar a 4 unidades en una semana, podríamos decir tranquila, con la ratificación, recordemos, anoche de Esteban Valencia como el director técnico de Universidad de Chile, el cuadro azul que hace 8 años no le gana a Colo-Colo. Bueno, la ratificación creo que viene en un buen momento. Siento que ha habido una valoración al trabajo que se ha ido haciendo con el equipo. Ratificado nomás interino desde este lunes por la tarde, Esteban Valencia se convirtió en técnico de la U justo antes del Superclásico, a días de enfrentar al archirrival, al que no vencen como local hace 8 años. Sí, bueno, un clásico siempre es un partido que genera mucha tensión. Creo que a nosotros nos pilla en un buen momento. Valencia fue la figura del encuentro. Lo vivió como jugador y ahora como técnico, claro que uno debutante. A sus hombros una mochila sin festejos azules, por eso el sabor especial y la obligación. Discurso que ya entendió Marcelo Morales. El lateral de 18 años vivirá su primer superclásico con la camiseta azul. Bueno, nosotros en el fútbol formativo nos enseñan que son partidos distintos, que son partidos muy lindos, que hay que salir a ganarlo, que si no lo ganamos por fútbol hay que ganarlo por corazón, por garra y desde chico nos enseñan eso. El puntero se pone a punto post 18, Quinteros ajusta las piezas y no se enreda con las presiones desde Argentina por Pablo Solari. Talleres, dueño de su pase, vía mensajes, intenta cambiar las condiciones de venta del 50% que en diciembre Colo-Colo debe pagar a los de Córdoba. La mente y las ganas están puestas en la U. De ganar sacarían 10 puntos de ventaja y tal vez sacan de carrera por el título al archirrival. Linda presión para seguir ahí arriba, seguir extendiendo nuestra supremacía, como tú lo dices, en cuanto a los clásicos y mucho mejor escapando un poco más de los rivales que nos siguen en la tabla. Se juega mucho este domingo para la U romper 8 años sin ganar a Colo-Colo como local y el Cacique seguir puntero, seguir festejando ante los azules y sacar de carrera a uno de sus escoltas por la lucha al título. Vamos al flashback, el recuerdo, como es habitual, ¿no? En semana de Superclásico, con esto, con 3 goles de Marcelo Matador Salas, el 10 de abril de 1994, con triunfo de la U por 4-1 frente a Colo-Colo, con un estadio nacional, lo veían a ustedes ahí, repleto, ante 47.000 espectadores, veían el 1-0 del Matador, y aquí, ante el error de José Daniel Morón, la segunda cifra de un joven José Marcelo Salas Melinao. Qué recuerdos, ¿ah? Qué equipos, qué jugadores de ambos elencos, ¿ah? Bueno, ahí está el tercer gol, rebote y esa volea del Matador para lograr el 3-0 con Esteban Valencia, sí, el actual director técnico de Universidad de Chile en ese plantel. De hecho, será protagonista a propósito de esta jugada donde hay penal y anotaba ahí el zurdo, el volante, el 4-0. Y ya el descuento en esta jugada donde hay penal, lo sancionan y Vallejos derrotaba al portero Superman Vargas. Ahí estamos. Hoy noticias del fútbol chileno porque Javier Castelli, sí, ¿se acuerdan? El ex árbitro argentino va a asumir la comisión de arbitraje en el fútbol chileno. Será el nuevo jefe de los árbitros de nuestro país. Se va a anunciar mañana, será oficial, ¿no? Esto a través de una conferencia de prensa en la NFP. El juez de hierro, recuerdan ustedes, década del 80, el 90, una imagen con el impertérrito, imperturbable ante los reclamos de los jugadores, sobre todo una imagen con Diego Armando Maradona, no se le movía un músculo. Bueno, Castelli va a asumir y va a reemplazar a Jorge Osorio, que lo despidieron como jefe de los árbitros del fútbol chileno, una gestión malísima, ¿no? Que duró no más de un año. Ahí está entonces con noticias del fútbol chileno. Y estamos en el fútbol internacional, partido de lesión. Alexis Sánchez en el banco de suplentes, sumó minutos. Ahí veíamos y ahí el minuto 87
Iván Perisic lograba el 3-1. Tuvo buenas críticas a Alexis Sánchez en los minutos que estuvo en cancha el delantero chileno. Aquí estamos con el fútbol inglés, con el triunfo del Liverpool por 3-0 frente al Norwich. Ahí veíamos la apertura del marcador en la Capital One de Minamino a los 4 minutos del primer tiempo. El futbolista japonés. Luego Origi a los 50 lograba el 2-0 para el equipo de Jürgen Klopp, y Takumi Minamino, reitero, ahí con el japonés, logrando su doblete y el 3-0 en esta victoria del Liverpool. Vamos a la pausa, volvemos con más información. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Volvemos con ese hombre, el portugués, el 7 del United, con el Teatro de los Sueños, que vuelve a festejar a Cristiano Ronaldo. Su regreso a los Diablos Rojos, al Manchester United, con los fanáticos ilusionados con esta camiseta número 7, la de los goles, que vuelve a las manos del delantero de 36 años de edad, que ya lleva en la temporada 4 partidos jugados en el United. Perdón, 4 goles, ¿sí? 4 goles en 3 partidos jugados. Mira. Este es Ronaldo, el que te desborda, el que te enloquece, el que hace los goles. Es Cristiano Ronaldo, el gol del portugués. El United celebra el regreso de uno de los ídolos. Old Trafford, del Teatro de los Sueños, vibra con el retorno de una de sus leyendas, Cristiano Ronaldo. Volvió, y con él otra vez los festejos del 7. Equalizer. Ronaldo's in there. There's the rebound. He is a machine. Este es un nuevo capítulo de Manchester. Estoy feliz. Quiero hacer historia y darle al equipo triunfos y copas. Cristiano regresó con todo. En solo 3 partidos ya anotó en 4 ocasiones. CR volvió a ser el 7 en Manchester, y con eso lo mejor de un camino plagado de goles, talento y sobre todo festejos. Claro que tras su partida se convirtió en una camiseta difícil de vestir. Desde que Cristiano se marchó de Manchester en julio de 2009, 6 han sido los jugadores que se atrevieron a usar el mítico dorsal. La mayoría simplemente fracasó. Michael Owen, el ecuatoriano Antonio Valencia y el argentino Ángel Di María no dieron la talla. El Fideo apenas la vistió en 32 partidos, anotando 7 goles. Luego el neerlandés Memphis Depay la llevó por temporada y media sin pena ni gloria. Así llegó el 22 de enero de 2018 y un chileno asumía el desafío. Alexis Sánchez entraba al Teatro de los Sueños vistiendo la 7 de los Diablos Rojos. Lo que vino ya es historia. En 45 partidos solo anotó 5 goles para salir por la puerta trasera de Old Trafford. Debió llegar el uruguayo Edinson Cavani para mejorar las estadísticas. En 32 partidos anotó 17 goles. La empapó de alegrías y celebraciones para que Cristiano la volviese a tener en sus manos y así seguir agigantando su leyenda. Tengo una fantástica historia con este club. Partí a los 18 y estoy muy feliz de estar de vuelta en casa. Los hinchas del United con su hijo pródigo en cancha vuelven a sonreír porque la 7 está de vuelta. Y vamos con, mira esta imagen, Canelo Álvarez y Caleb Plant, que tuvieron este martes la rueda de prensa previo a su combate del 6 de noviembre. Con este cara a cara que se salió de control, terminaron a los golpes, como lo ves en la imagen. Al mexicano le molestó algo que le dijo, y empujó a su rival, a su oponente, provocándole un corte bajo el ojo derecho ahí a Plant. Vamos a ver cómo termina esto en el ring para la disputa por el cinturón ahí de la Federación Internacional de Boxeo. Con esta imagen, información, vamos a la pausa. Ya continúa con las noticias. Connie e Iván acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central.
Estamos de vuelta en las noticias para contarles que la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial que buscaba reponer la obligatoriedad del kinder en la educación inicial. Como un hecho incomprensible y lamentable, lo calificó el ministro de Educación. La Cámara Baja no logró el consenso para aprobar las medidas propuestas por el presidente Sebastián Piñera y ratificar el texto presentado al Congreso Nacional. Por lo tanto, la propuesta quedó sin opción de ser ley. Desde la oposición aseguraron que esta medida perjudicaría a sectores de escasos recursos en zonas rurales, además de falta de financiamiento. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, culpó a quienes estuvieron en contra del proyecto de darle la espalda a los niños de Chile. El proyecto ahora pasará al Senado, pero como un mero trámite procesal. Escuchemos al ministro. Peor cara de la política, aquella que pone intereses personales y mezquinos por sobre el bienestar general de nuestros niños, aquella que prefiere romper consensos fundamentales que están instalados en nuestro país con la pretensión equivocada de obtener rédito político en un momento electoral. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió a sí mismo en Twitter como el dictador más cool del mundo. Mire, ahí está su perfil en Twitter. Ante la crítica de la oposición de una deriva autoritaria del gobierno salvadoreño, Bukele actualizó su biografía a dictador de El Salvador y hoy hizo un nuevo cambio en su red social en respuesta a las críticas a su gestión. En los últimos meses el gobierno salvadoreño ha estado marcado por polémicas y acusaciones desde distintos sectores de que la democracia en el país centroamericano está en peligro. El mismo mandatario ha asegurado que el país no será una dictadura y desestima así los comentarios de sus opositores. Hacemos una pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24horas.cl. Atención, se viven momentos claves en la Convención Constitucional y para entender el paso a paso de cómo avanza el órgano constituyente, puedes revisar el especial que hemos preparado en 24horas.cl. Notas explicativas, minuto a minuto de las votaciones, señal en vivo y podcast. Además, si tienes dudas del proceso, pregúntale al ConstituBot vía WhatsApp. Ahí vas a tener respuestas. Y llega inmediatamente. Está bueno, está bueno. Los 2/3, por ejemplo. Ah, claro. Eso da para preguntas. Se requiere más de un WhatsApp. Pero muchas preguntas. Bueno, terminamos aquí las noticias, pero sigan TVN. Ya llega un nuevo capítulo de ERCAI. Que lo disfruten. Buenas noches. Buenas noches. Mañana.